participar de esta presentación. Basta de mordazas, este trabajo de Graciela Bucci y Teresa Palazzo Conti, por múltiples razones, me enorgullece, pero la voy a sintetizar en dos. Por el afecto que siento por dos queridas compañeras y amigas de la ruta literaria y de la vida, y por la valoración hacia la obra de ambas. Y desde luego quienes conocemos la obra de estas chicas sabemos que es un trabajo maduro, intenso, de esfuerzo, que consagra una producción verdaderamente importante, con una mesa representativa que iremos convocando de diferentes ámbitos y espacios literarios que nos brindarán una mirada aguda, intensa o mejor reflexiva sobre Basta de mordazas. Hay varias adhesiones, la vamos a ir leyendo por tandas, estoy acostumbrado a la radio. Queridas escritoras, desde California, Estados Unidos, les hago llegar mis más sinceros deseos de éxito para este libro que, por su contenido y la forma en la que han abordado las diferentes problemáticas, merece tener un lugar destacado dentro de la literatura de carácter social. Un abrazo, amigas, y mi solidaridad para con esta presentación y el futuro de su libro. Doctora Juana Arancibia, presidenta del Instituto Literario Cultural Hispánico, con sede en California, para quien pido un fuerte aplauso. La vicepresidenta del Instituto Literario Cultural Hispánico, me refiero a la licenciada Berta Bilbao Richard, a quien le dispensamos un muy fuerte aplauso. Buenas noches a todos, sean ustedes bienvenidos en este atardecer en que el Instituto Literario y Cultural Hispánico, que todos conocemos como ILCH, marca un hito de su crecimiento con un nuevo volumen que inaugura la colección Literatura y Sociedad. En este caso, el primer volumen es inaugurado por Graciela y por Teresa, a quienes yo hice presentaciones de libros y les auguré que iban a tener un muy buen destino literario. Hoy en día la crítica pone en valor los libros que refieren a problemas sociales y también a la inserción del hombre en su medio y en los procesos históricos en los que vive. Pero eso no quiere decir que no se exija la especificidad de la literatura, porque la literatura es sobre todo y ante todo arte, porque el arte conmueve y la forma de denunciar mediante una conmoción es la más efectiva. Muchas gracias a Graciela y a Teresa por este aporte al ILCH. Ambas son miembros de la comisión directiva de la sede en Buenos Aires. Muchas gracias por la atención dispensada. Y ahora sí convocamos a la doctora Patricia Barbado, que es abogada, egresada con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como jueza nacional de primera instancia en lo civil y comercial federal de la capital federal. Es además jurista y docente universitaria de posgrado, integra la Fundación Magna para la promoción de la dignidad y con relación al fenómeno de la violencia, escribe artículos e investigaciones sobre jurisprudencia nacional y extranjera. La violencia es un producto cultural. La violencia se aprende, o sea, la violencia también se puede desaprender. Y acá tenemos la primera estrategia para intervenir, porque la violencia se puede erradicar. La génesis de la escalada de la violencia la podemos encontrar en una primera mirada en las fallas de la educación, en las disciplinas autoritarias o excesivamente permisivas, o en los climas que generan la desorganización social o educacional. Pero también tenemos que ser conscientes
en la importancia que tienen los medios de comunicación para replicar estos comportamientos. Lo importante es advertir que se está profundizando la violencia por una carencia de valores éticos. Y esto lo vemos en la interacción de las personas, no solo en la vida diaria, sino también lo que se manifiesta en Internet, ya sea en las redes sociales, sino también en los foros, donde las personas se insultan mutuamente, donde no discuten o argumentan posiciones o perspectivas diferentes, sino que se insultan y se degradan unos a otros. Y existen procesos que son facilitadores de la violencia, y les voy a mencionar brevemente cuáles son. Uno de ellos es la naturalización de la violencia, se considera como algo normal, como algo cotidiano. Otro proceso psicológico facilitador de la violencia es la invisibilización. La violencia se invisibiliza. Y esto va unido también con otro proceso psicológico facilitador de la violencia, que es el encubrimiento, porque no se habla ni se denuncian estos comportamientos. Y todo, a su vez, está relacionado con procesos activos de desconocimiento. Entonces, la herramienta más adecuada a través de la estrategia de intervención es la información y formación. Es por ello que yo celebro la publicación del libro de Graciela y Teresa, porque considero que es oportuno y también bienvenido que refleje desde la literatura, o sea, desde el arte, y con un enfoque multidimensional, las distintas formas y matices en que se manifiesta la violencia. El valor de cada uno de estos aportes de las autoras está dado no solo por su cuidada factura, también sus enfoques son valientes y provocativos a la vez, porque nos va a permitir de alguna manera desestructurar el entramado de justificaciones, de sometimiento y de indefensión en que las personas se encuentran atrapadas. Pero también esta iniciativa es fecunda, porque trasciende el mero relato y el mero mensaje de esperanza. Nos invita a afianzar nuestro compromiso en la lucha contra este fenómeno. Lo más importante es que entre todos, porque este es un trabajo de todos, logremos la paz social que tanto anhelamos. El psiquiatra austríaco de filiación freudiana Edmund Berger, 1899-1962, dijo en su libro Psicoanálisis del escritor que la pluma de un autor es guiada por fuerzas subterráneas. Graciela Bucci y Teresa Palazzo Conti, unidas por observaciones semejantes y también por la aspiración afín a las dos de denunciar con honestidad y valentía ante el mundo el peligro del abuso como problema humano en sus distintas formas, dividieron el presente libro en 4 partes: el abuso a los niños, el maltrato psíquico y físico, el abandono y finalmente la esperanza de vencer tales dramas, la mayor parte de las veces silenciosos. Para esa denuncia se valieron de un instrumento poderoso como la narración y de otro sutil, la lírica, expresión intimista y de hondo valor poético, cuyos elementos esenciales fueron definidos por el gran crítico literario Amado Alonso como sentimiento e intuición. Graciela Bucci y Teresa Palazzo Conti son 2 poetas y narradoras conocidas en el ambiente literario. Ambas autoras tienen afinidad en su expresión y se han orientado por la poesía y el cuento. Las dos se han atrevido a develar zonas mentales y emocionales muy oscuras del ser humano, esas que la mayor parte de las veces actúan en secreto, contando con la complicidad del miedo, la apariencia del honor y de la rectitud, el silencio, los complejos de culpa y el impulso sadomasoquista.
Si definimos la brillantez como originalidad y relieve, le otorgamos tal adjetivo a este recuento lírico y narrativo que ellas concibieron y llevaron a la literatura para que sirva de catarsis a quienes van a leerlo y disfrutarlo en un intenso y contagioso sentir, y para que se extienda como una centrífuga emocional en el sistema judicial para imponer un castigo legal mayor al que ahora existe. El enérgico título "Basta de mordazas" desnuda la intención de toma de conciencia y denuncia hecha por las autoras. Todo libro valioso tiene momentos supremos. Son aquellos cuando el estilo crece y el mensaje se agiganta. Así, el momento cumbre en la obra de Graciela Bucci, expresada en "Basta de mordazas", está en Sinfonía desde la vereda, definida como sinfonía tanto por la intensidad y acierto de su contenido psicológico como por la elegancia y belleza de la forma. Bucci crea prosa poética con la estructura de una sinfonía y el diluvio de los adornos tradicionales de la literatura, usado siempre por ella con gran originalidad. La voz solista es la de una mujer que evoca en un monólogo interior las penas de su niñez en su hogar, cuya apariencia lo hacía estimar por la comunidad. Retoma los sucesos de esa infancia para reconsiderarlos y transmitirlos en un intento de escapar a la incomunicación que la ha acompañado desde siempre. Graciela Bucci y Teresa Palazzo Conti están hermanadas en muchos elementos que conforman su narrativa y su poesía. Han creado imágenes literarias de una sensorialidad inquietante que parecen arañar la piel del lector. Son audaces en la sugerencia. Sus criaturas literarias son seres incomunicados, acosados por el silencio que los rodea y por el otro, el que nace de ellos mismos y no pueden superar como no sea en el arte. Teresa Palazzo Conti expresa con mayor fuerza el sufrimiento que la dicha, como le suceden a casi todos los poetas líricos. El sufrimiento en ella es quemante desde muchas esquinas que la acechan: la soledad, la desilusión, el sexo frustrado y las emociones y anhelos devastados por el abuso de fuerzas humanas denigrantes y avasalladoras, sentidas como irredimibles. En el intenso poema Mentiras de alcoba, Teresa arroja ante el lector a una mujer que carga un patrimonio dolorosísimo, apoteosis de las penas más íntimas, padecidas en secretos por millones de mujeres de todos los tiempos y de todas las clases sociales, que en ella se hace una protesta a gritos para nombrar el dolor de las que callan. La poeta se hace portavoz de este drama. Mentiras de alcoba impacta desde el título y se desarrolla como uno de los poemas más bellos de Teresa, complementado por sus metáforas, imágenes y adjetivaciones visuales tanto como sensoriales. La poeta se sublimiza y logra una alta forma de belleza enlazada a la ética de una protesta sin dejar de aferrarse a un realismo estremecedor. Aunque la expresión esencial de Teresa Palazzo Conti es la poesía lírica, ella también se ha adentrado en el género del cuento. Este libro ofrece al lector 3 breves narraciones demostrativas de su prosa correcta, matizada por algunas metáforas, y su arte cerrado a la pornografía literaria y en protesta por las mujeres ultrajadas. Las escritoras parecen sugerir que la redención de la humanidad se basa en una prioridad ineludible, la redención de cada individuo, e insinúan además que en la creación de una obra artística, la ética y la estética jamás pueden separarse.
Y yo voy a decir una pequeña reflexión, coincidiendo con las escritoras, que la redención de cada uno de nosotros como ciudadanos es seguir denunciando, porque es una obligación moral que tenemos de denunciar ante la justicia todos los hechos contra la integridad sexual para vivir en una sociedad un poquito mejor. Nada más. Hoy nos reunimos aquí para asistir al lanzamiento de un notable esfuerzo literario llevado a cabo por dos excelentes escritoras que ya la conocen, Graciela y Teresa, autoras del libro Basta de Mordazas. Como sociólogo quiero confesarles que me siento muy feliz en tanto veo que estas galardonadas escritoras, que me honran con su amistad, hayan decidido hacer revivir en la literatura, impulsar esa fuerza que se llama sentido social. Como dijo la doctora Patricia Barbado, a veces permanecen calladas porque es un proceso cultural y el proceso cultural de cambio es sumamente lento. No se puede imponer, sino hay que hacer el trabajo cotidiano y el esfuerzo que están realizando en este momento Teresa y Graciela. Muchos de nosotros vemos impasibles cómo nuestra sociedad se sumerge progresivamente en un ámbito de violencia, cuya mayor expresión es el maltrato a niños y mujeres, en especial aquellos que integran el entorno familiar. Las condiciones sociales que se nos presentan y que observamos son cada vez más adversas y hacen que esta forma de violencia no solo se expanda, sino también que muestre aspectos de mayor crueldad. La increíble pérdida de normas y valores heredados, como bien dijo la doctora Barbado, como ese proceso también de deshumanización observable en beneficio de la ponderación del individualismo y del deseo incontrolable de satisfacer y privilegiar nuestros instintos sexuales, contribuye también a todo ello, sin que veamos implementar medidas contundentes para detener estas conductas aberrantes. En esta herejía vemos también incrementar prácticas para cosificar a la mujer, y esto es muy grave, porque se la está convirtiendo de sujeto en objeto. Todo ello ha permitido introducir en el comportamiento social gravísimas alteraciones conceptuales. Para que podamos comprender este fenómeno con mayor objetividad, y esto me interesa porque como sociólogo lo tengo que decir, esta es mi temática, me permito recordar que durante el año 2015 hubo 277 casos de femicidio en todo el país. Y se sabe que una mujer muere cada 30 horas aproximadamente. Son datos que hay que tomarlos con cierta liviandad porque no hay estadísticas válidas y fieles. Recién se está empezando este proceso para armar todo un sistema que permita luchar contra este fenómeno. La droga y el bajo nivel educativo, todos sabemos que potencian esta situación. La sociedad en su conjunto continúa amordazadas, de ahí el valor del título del libro de Graciela y Teresa. Ellas, galardonadas con premios literarios nacionales e internacionales que todos conocemos, denuncian de manera contundente, pero con el lenguaje sutil de la poesía que nos emociona, las diversas formas de maltrato que en general se dan dentro de ese ámbito familiar. Han dado a su obra un sentido social, que es el de denuncia, para contribuir a la búsqueda de una situación superadora, algo que solo puede ser logrado por el tiempo, pero con el esfuerzo de toda la sociedad y de todas sus instituciones. La literatura en este momento se adhiere a ese esfuerzo, es el premio que realmente debe ser exaltado por parte de las autoras. Hoy la cultura argentina, que también está inmersa en ese ámbito colectivo de caos y de crisis, parece volver a revivir. La literatura surge con la fuerza que le otorga el sentido social. Por eso quiero felicitar por el esfuerzo literario a Graciela y a Teresa, un esfuerzo que sin duda marcará un hito en la literatura argentina. Muchas gracias.
tapar para no ver. Hay un recelo extraño en la hosca mirada. La niñez se ha entretejido difusa y eventual en milenios de luchas infructuosas. Las manos aún pequeñas reflejan arañazos que propinó la vida, esa que acorta sin piedad los años cortos. Un sesgo indescifrable ciñe la boca sucia y alguna salpicadura carmesí que no le pertenece. El pelo enmarañado, el pertinaz entrecerrar del negro de los ojos. Detrás del cuerpo, apenas cuerpo, hay una bruma que lo cubre todo. Un polvo inesperado empaña los colores del vestido o lo que hoy queda de él. La tela aún le permite conservar el pudor al cuerpo niño. En medio de esos brazos, cobijada, sostiene una muñeca que quizá no es la suya. Tal vez es de otra vida más corta que la suya. Niña de ojos oscuros, la que ha dejado huérfano a un lado del camino al ser inanimado que reclama caricias. Ella fue mancillada, sus ropas ausentes lo demuestran y sus manos de trapo con dedos amputados. No importa si la dueña es la niña de oscuros ojos negros. Ella recuerda bien, a pesar del martirio, cómo es eso de acunar al indefenso, darle calor, librarlo de la crueldad humana. No ha perdido del todo la niñez, aún hay brillo en sus ojos. Se apiada, se conduele, se aferra al único objeto tan afín a ella misma que conserva a su lado. Y en un gesto que habrá tomado tal vez unos segundos de un reloj que hace trampas, tapa los ojos falsos con dos manitos de anciana prematura para evitar que la muñeca, tan similar a ella, tan casi niña, tan llena de desierto, pueda ver el odio, la infamia o el horror que la rodea, a la que aún late, sin atreverse al grito vano, y a la que copia humanidad con cuerpo trunco. Pero no importa eso. La inerte tiene algo invalorable. Ha sido bendecida con dos gracias. No posee ni alma ni memoria. Salvación. Basta ya de cumplir con ritos y almanaques. Basta ya de sonreír desde la hoja intacta del espejo. Se han roto las cadenas de barro y precipicio donde estuve desnuda. Y sube por mis muslos una confianza débil. Me quito la camisa de piel lúgubre y rota y enarbolo las sílabas de algún momento inédito. Hoy he vuelto a la casa donde sufrí y maldije, pero exacta y ligera comulgo con los muros que habían grabado a fuego, las críticas, los golpes, las cenizas del beso. Ya no hay furia ni engaños, no oculta el arlequín las llaves de la muerte, ni espían desde los zócalos las úlceras burlonas. Solo hay siembra en la mesa y en el plato del día un tributo de fe.